asistir a una nueva capacitación de nueva abogacía. Esta es la primera de las capacitaciones XXL que sacamos para el mes de abril, todo el mes de mayo y parte del mes de junio. Bueno, como bien ya sabrán, somos una comunidad de abogados que busca representar al abogado litigante que no tiene los medios para adquirir una oficina o costear un curso, y a partir de eso brindarles los servicios que les sirvan en el día a día de nuestra profesión, desde el lado que podemos. Así que hoy el tema va a ser las sucesiones, lo va a estar dictando el doctor Gastón Milone, que ya muchísimas gracias nuevamente a vos también por tu tiempo y por brindarnos una nueva capacitación. Gastón ya ha dado varias capacitaciones del mismo tópico de manera virtual, están todas en nuestro canal de YouTube, como todas nuestras capacitaciones virtuales, las pueden encontrar, todas las que tuvimos y las que tendremos en este ciclo de capacitaciones nuevo también las van a estar encontrando. Así que paso a presentar al doctor. Gastón Milone es profesor adjunto de la materia de Derecho de las Sucesiones en la Universidad de Loma de Zamora hace más de 30 años, y aparte es abogado independiente en el ejercicio profesional con también 30 años de ejercicio. El año pasado formó parte de la comisión que redactó el proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial de Familia de la Provincia de Buenos Aires. Así que, sin más preámbulo, paso a darle la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Sofía. Bueno, colegas, jóvenes abogados y estudiantes. Si hay alguno, ya me han presentado en demasía. Yo soy un colega de ustedes en el ejercicio de la profesión independiente que trata de colaborar, explicando un poco la experiencia que uno va adquiriendo y se va ayornando de acuerdo a las modalidades, ¿no? Porque como hubo un antes y un después con respecto a la pandemia, en cuanto a las presentaciones de los escritos, el trámite ante registro, hablando siempre en temas de sucesores, ¿no? Así que bueno, hoy nos va a tocar el tema que es uno de los temas más complicaditos que tenemos, que no solamente incumbe a nosotros, sino también a la parte notarial, ¿no? Que es la inscripción de las sucesiones en los registros respectivos. Y es un tema bastante complicado, con muchos vericuetos, con muchos puntitos y cositas que hay que ir cumpliendo para que no nos observen los oficios, el testimonio, para que el registro no nos rechace el pedido de inscripción, etcétera, etcétera. Es un tema bastante complicado, ¿sí? Pero para llegar a eso, tenemos que hacer el primer paso, que es hacer una sucesión, ¿sí? Y esto lo vamos a ir pasando lo más rápido posible, que es una refrescada de sus conocimientos. No sé si ya todos tienen matrícula, si han iniciado sus sucesiones, sus primeras sucesiones, o no, pero bien vale la pena hacer un repaso, ¿sí? Obviamente, para iniciar una sucesión, lo primero que tenemos que tener es un causante, ¿sí? Una partida de defunción que acredite el fallecimiento de la persona cuya sucesión ustedes van a tramitar. Con esa partida de defunción, ustedes van a determinar quién es el juez que va a entender en esa sucesión. O sea, la competencia del juzgado en la cual ustedes van a hacer la sucesión. Y es obviamente el del último domicilio del causante, que debe decirlo en el acta de defunción. Ahí debe estar mencionado el domicilio donde vivía el causante antes de su muerte. Ante ese juzgado vamos a iniciar la sucesión. ¿Y qué es lo que qué necesitamos para iniciar, aparte de la partida de defunción? Necesitamos acreditar los vínculos, ¿sí? Si ustedes son los abogados de un hijo cuyo padre falleció, deberán acreditarlo con la partida de nacimiento. Si son abogados del cónyuge, con la partida de matrimonio. Y si es un sobrino, van a ir buscando las partidas necesarias para acreditar los vínculos. Esta no es una demanda en la cual uno pone objeto, sujeto, causa, como si fuese un daño sin perjuicio. Acá no tenemos hechos, tenemos vínculos. En el acápite de hechos, teóricamente, ustedes pondrían vínculos y hacen un breve relato de cómo se produce ese parentesco, por qué una persona se cree con derecho a la herencia dejada por otro. Básicamente, dice el causante, quien en vida fue nuestro padre, contrajo nupcia con nuestra madre, tal fecha, de dicha unión nacimos nosotros, o si ustedes son apoderados, siempre con poder especial, dice,
nacieron tal y tal persona, indicando la fecha, número de ID, domicilio, etcétera, etcétera, ¿sí? Necesario para individualizar y un nuevo código agrega denunciarse a todos los herederos con domicilio conocido, ¿sí? ¿Me escuchan, chicos? ¿Colegas? Porque ¿se escucha? Ah, perfecto. Deben denunciar a todos los herederos con domicilio conocido. Por ahora, les digo solamente por ahora, el que no lo hace no tiene ninguna sanción legal. ¿Por qué digo por ahora? Porque en el proyecto de reforma, como bien les comentó Sofía, en el cual participamos varios colegas, se propuso sancionar al heredero que maliciosamente omite denunciar a su coheredero, para quedarse obviamente con el total de la herencia. Pasa muy seguido. ¿Y por qué pasa? Porque los jueces no pueden establecer sanciones, ¿sí? Obviamente que un heredero que omite denunciar al otro, si logran la declaratoria de heredero, vende un bien, luego aparece el coheredero, va a tener derecho. Pero ¿qué ocurre? Cuando llega, los bienes están vendidos y al que nada tiene, nada le sacan. Eso para nosotros, que vamos a vivir y vivimos de la profesión, sabemos que al que nada tiene, nada le sacan. Entonces, esta conducta, como no es penalmente, no ocurre nada, los omiten. Y los colegas, ustedes, como yo, nuestros colegas, también le dicen a su cliente, bueno, no lo pongamos. Total, los adictos. Si se presenta, que se presenta. Ahora, ¿conocen ustedes a alguien que se dedica a ver adictos? Entonces, la misión voluntaria de denunciar a este heredero, hoy no trae consecuencias jurídicas legales. Hoy. Pero de a poco se está trabajando el proyecto para que aquel que lo haga, esa omisión, sea sancionado. Una multa económica o algo. Esto es de manera civil. Ahora, hay juzgados penales que esto lo consideran como una estafa procesal. Y hay algunos que han condenado a los herederos como una especie de estafa procesal. O sea, a sabiendas que hay herederos que les corresponde la herencia, ¿sí? No lo intiman, no lo notifican y se hacen declarar herederos y luego venden todo y no le dan nada. ¿Por qué? Porque si después vinieran y le darían la parte de la herencia que corresponde, no pasaría nada. Pero acá lo hacen con el fin de estafar a su coheredero. Así que bueno, entonces, tenemos el causante, acreditamos los vínculos, denunciamos a los herederos. Hay otro punto que no es obligatorio colocar la demanda, pero que es el acervo hereditario. Por mi parte, yo lo que hago es denunciar el acervo hereditario sin acompañar las escrituras, sin acompañar los títulos del auto, simplemente hago el detalle del acervo hereditario, ¿sí? Para saber que el juez sepa, y el cliente sepa, y nosotros, los colegas, sabemos qué es lo que está tramitando en esta sucesión, que básicamente es lo que el acervo hereditario, un porcentaje de ello va a ser nuestros honorarios, que eso lo vamos a hablar luego. Una vez, bueno, chicos, colegas, para hablar de honorarios tenemos que hablar de una clase completa. Yo estoy pasando todo bastante rápido, pero hay un montón para hablar de ese tema. Entonces, una vez que tenemos el acervo hereditario, se invoca el derecho, que no es mucho, en una cápita se pone derecho, fundamos o fundo, depende de la cantidad de peticionantes, sí que haya, porque acá no hay actores. En las demandas comunes hay actor demandado, acá hay peticionantes en este tipo de juicio voluntario en el cual uno peticiona que se lo declare heredero. ¿Sí? Hay muchos juicios que los herederos pueden accionar contra otros coherederos. Ahí sí van a haber actores y demandados. Acción de petición, acción de colación, acción de partición de herencia, de acción de canon locativo. Ahí sí hay actor y demandado. ¿Sí? Pero acá no, acá en las sucesiones hay peticionantes, ¿sí?
son aquellas personas que peticionan algo al juez. Entonces, una vez que ya invocamos el derecho, nos queda la parte de los autorizados. En estos casos, ¿qué hace la parte, el que firma la demanda? Autorizo al doctor tal y a los empleados del estudio a realizar todos los trámites necesarios hasta llegar a la finalización del juicio, como dejar cédula, juicio, mandamientos a confronte, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, una vez que tenemos esto, en la provincia de Buenos Aires, en provincia, jurisdicción de provincia de Buenos Aires, esto se inicia a través de un token, ¿sí? Un aparatito que le dan a los colegas, que se enchufa en la computadora y es uno solo, y que a través de eso se hacen los sorteos en forma digital. Acuérdense que no se usa papel, ¿sí? El papel que se usa es para que ustedes lo imprimen, sus clientes vienen, firman, ustedes lo escanean y suben la documentación al sistema digital, pero ya no es más papel. Tienen que tenerlo, porque es obligación de los colegas, que son los que más, no digo que hacen como fe, como un escribano, pero son los que se responsabilizan de que la firma, que los documentos originales pasaron ante su vista, antes de ser escaneados. ¿Sí? En época de pandemia, llevar un papel, sin un papel, y se pudo hacer. Y hay algunas cosas de la pandemia, de los efectos de la pandemia, como es la actualidad y la digitalización de las presentaciones, que vino para quedarse. ¿Me escuchan, chicos, colegas? Sí, se escucha, se escucha. Ah, perfecto, perfecto. Porque me pareció un cartel que decía red inestable. Por las Sí, dudas problemas no con voy el sonido nomás, pero se escucha. se pausa un poquito, sí. Bueno, perfecto, perfecto. Es un problema el tema este. Bueno, entonces, inicia en provincia y presentan la demanda y la documentación en Receptoría General de Expedientes, ¿sí? A través del token. Al poquito tiempo o al día siguiente reciben un mail en donde quedó radicada esa sucesión, ¿sí? Obviamente que en la provincia de Buenos Aires ya todos saben que hay que pagar un bono y un IUS, que son unos sellados que a los colegas nos hacen pagar. Uno, que es el IUS previsional, va a la caja de abogados, que hoy son 8.500, perdón, ese es el IUS regulatorio, que hoy creo que vale, ya aumentó este mes, creo 4.000 y pico de pesos, creo que aumentó ahora. Y después tenemos que pagar el bono al colegio de abogados del cual uno es matriculado. Eso es obligación. ¿Sí? Obligación no para las sucesiones, sino para cada presentación que usted acompaña el bono y el IUS adicional. Si no, no debería ocurrir, pero los juzgados a veces dicen acompañan bono y IUS. No corresponde para edición de nuestro tiempo. Disculpe, Doc, pero no se escucha, está todo entrecortado. Perdón, voy a ver si... Está hablando, pero se ve que no tiene buena conexión o algo. Su red es inestable. Un ratito. Mejorar un poco. A ver. Ahí. ¿Se escucha? ¿Me escuchan? ¿Ahí? Mejoró, mejoró. ¿Mejoró ahí? Ah, perfecto. Bueno. Sí, no sé allá, no sé dónde están por cada uno en su lugar, pero acá hubo recién una tormenta que se vino el mundo abajo. No sé si eso influirá un poco, pero bueno, estuvo complicadísimo. Bueno, entonces, les decía que reciben un mail del juzgado en donde quedó radicada la sucesión. Y les decía que cuando no acompañan el bono y el IUS, algunos juzgados le paralizan el juicio. Dice, previo a todo, acompañe eso. Acompañe los aranceles pendientes. No debería decir eso. Debería darle curso a la sucesión
declara, se ha abierto el juicio de tal, tal y tal y tal, ¿sí? Y intimar por medio del Colegio de Abogados de la Caja de Previsión Social a que cumplamos eso, que debería tramitar, digamos, por expedientes diferentes, que no impida que el justiciable tenga el acceso a la justicia porque el abogado no paga sus aranceles. Bien. ¿Qué es lo primero que ordena el juez en este tipo de sucesión? ¿Sí? Ad intestate. Ordena, primero, lo que se llama el formulario 7205. El formulario 7205 es un oficio al registro de juicios universales que sirve para ver si la sucesión en la cual ustedes iniciaron ya estaba iniciada en otro lado. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque si ya estaba iniciada en otro lado y estaba avanzada, ¿qué hace? Se declara incompetente y remite la documentación y usted ya no va a hacer el resto de la diligencia. Vuelve eso. Sin informar que la sucesión se inició, continúa ahí. Después, ahí recién, y solo recién ahí, se hace la publicación de edictos en el boletín oficial. ¿Sí? Que lo hacen por un día, eso también, todo se hace en forma digital y lo hacen el propio colega, ¿no? Se mete en el boletín, paga los aranceles, descarga el formulario, paga los aranceles, una vez que está pago lo sube al boletín y una vez que está subido se dignan a publicar. Una vez que está publicado lo descargan y lo llevan al juzgado. Eso, en las páginas los va, digamos, indicando cómo proceder, así, cómo hacer este proceso. ¿Sí? Después tenemos que hacer la comunicación a pensiones sociales, al IPS, al Instituto de la Provincia, al Instituto de Pensiones Sociales, para ver si el causante era beneficiario de una jubilación. Esto en capital no ocurre, ¿sí? Ahora yo le estoy hablando de provincia, luego le explico un poquito en capital. Una vez que tenemos el edicto, el IPS, el registro de juicios universales, ¿qué es lo que tenemos que hacer, chicos? Tenemos colegas. Tenemos que hacer un oficio al registro de testamento. ¿Para qué? Para que informe si existe un testamento realizado por el causante en la provincia de Buenos Aires, no el registro de testamento. Usualmente he iniciado muchas sucesiones, pero una sí me vino informada. Yo digo, ¿esto para qué es? Si cuando hay... ¿Por qué? Porque la sucesión testamentaria ya viene el cliente con el testamento directamente. En cambio, en las sucesiones ad intestada ya sabemos que no hay. Pero bueno, a veces los clientes tienen una sorpresa, que piensan que se va a llevar toda la herencia, ¿y qué pasa? Resulta que han sido instituidos otros herederos y se quedan con menos de lo que pensaban quedarse. Así que eso hay que hacerlo. Eso se hace en la provincia de Buenos Aires desde el año 1993. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos todo esto, esperamos los 30 días a contar de la publicación del edicto y ahí es donde la parte pide que se dicte la famosa declaratoria de herederos, ¿sí? Que es una sentencia interlocutoria que no hace cosa juzgada material ni formal. Significa esto que puede ser modificada en cualquier momento. Modificada en el sentido que puede ser ampliada porque se presenta posteriormente un heredero que desconocía que la sucesión estaba iniciada, o puede ser disminuida. ¿Cómo disminuida? Sí, porque puede haber un proceso de acción de indignidad en el cual el heredero queda excluido de la herencia, entonces la declaratoria de heredero inexorablemente se modifica. Por eso decimos que no hace cosa juzgada. Esta declaratoria, si no hay acto de partición, si no hay sesiones, es la que se va a inscribir en el registro pertinente. ¿Por qué es pertinente? Puede inscribirse en el registro de automotor, en el registro en el registro de la propiedad inmueble, en el registro de yates, de barcos, etcétera, etcétera. Se van inscribiendo estas declaratorias en los registros respectivos, ¿sí? ¿Van entendiendo? Bien. Entonces, acá empezamos
lo más complicado que es la inscripción de esto. Pero antes vamos a hablar un poquito de capital. ¿Cómo es en capital? En capital no tenemos token, ¿sí? No hay token. En capital, ustedes inician, llenan la planilla de receptoría, la envían a la Cámara Civil, la Cámara Civil le sortea el juzgado, y ahí ustedes ya suben directamente al juzgado del que fue sorteado toda la documentación. No es como en provincia que meten toda la ficha, toda la demanda, la documentación, la receptoría. ¿Sí? Acá directamente llena la planillita y esa planilla se sortea, va al juzgado, a un juzgado, y en el juzgado ustedes envían toda la documentación. Y va a pasar casi lo mismo. ¿Por qué decimos casi lo mismo? Porque ahí no hay registro al IPS, al Instituto de Previsión de la Provincia de Buenos Aires. Evidentemente no hay porque es en capital. ¿Sí? Y el formulario, en lugar de llamarse 7205, se llama formulario 3003, donde quedan también asentadas todas las sucesiones iniciadas en la jurisdicción de los tribunales de capital. ¿Sí? Entonces, si está iniciada una sucesión anteriormente, el juez se declara incompetente. ¿Sí? Y evidentemente remiten todo el inicio en forma digital ahora al juzgado donde ya estaba iniciada la sucesión. Si no estaba iniciada, se radica definitivamente y se obtiene el auto de apertura del sucesorio, que dice: declárase abierto el juicio sucesorio de fulano de tal, tal y tal, y empieza: publíquese los edictos, etcétera, etcétera. Se publica los edictos, también de la misma manera, pero en otra página por los edictos de Capital Federal. Luego, aquí, no solamente hay que hacer un oficio de registro de escribanos, sino también que hay que hacer un oficio al Colegio de Abogados, para ver si quedó asentada, esta es nueva, para ver si quedó asentada la voluntad del causante en el colegio, una voluntad no es por acto público, sino por acto privado, si quedó registrado en el Colegio de Abogados. Ahí es una nueva, bueno, un nuevo recurso que tiene el Colegio de Abogados para obtener el fondo, ¿no? Porque yo, sinceramente, no conozco que nadie vaya al colegio de abogados, nadie vaya al colegio de abogados y decir: mire, le dejo mi testamento. No se me ocurre. O va a escribano o lo hace en su casa. Perdón, voy a responder una preguntita. El formulario, sí, es el 7205, es en provincia. ¿Sí? Y ahora vamos a explicar cómo es el tracto abreviado, vamos a explicar todo, chicos, de colegas. Bien, entonces, este código exige que previo, si ustedes piden, se dicte declaratoria de heredero, le va a decir previamente cúmplase con el artículo tal, creo que es el 2340, que dice que el heredero, previo al dictado de la declaratoria, tiene que denunciar si el derecho que pretende es concurrente o exclusivo. ¿Sí? Es una manera más de quien quiere ocultar a un coheredero de hacerlo. ¿Sí? Entonces es como que ya no fue una equivocación cuando no lo denunció, sino que por segunda vez vuelve a manifestar que pretende un derecho exclusivo. Si no lo hacen, el juez le va a decir: previo, cúmplase con esto. ¿Sí? Bueno, respecto del colegio de abogados, me pregunta Cristian, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un oficio, colegas, un oficio al Registro Público de Abogados de la Capital Federal, que es un formulario que se completa online con los datos, como si fuese el registro de testamento. Es un formulario que se completa con los datos del causante, los datos del juicio, y se solicita que informe si el causante ha dejado su última voluntad. Tanto el colegio de escribanos como el colegio de abogados contestan o sí o no. Si es sí, tienen que incorporar al expediente en formato digital lo que el testador haya dejado, ¿sí? Ya sea el testamento que lo haya hecho por acto público en una escribanía o por acto privado y lo dejó en el colegio de abogados. ¿Sí? Así que, sí, es raro, pero es así. Así que bueno, una vez que pasaron los 30 días, que cumplieron todas las diligencias previas, y solo así, ¿qué es lo que le van a pedir al juez? Vamos a solicitar la declaratoria de heredero. ¿Sí?
La declaratoria de herederos, como ya le expliqué, es un acto interlocutorio que declara simplemente quién es el que va a suceder al causante. Ahora, esta declaratoria de herederos, ¿sí?, es la que nosotros vamos a inscribir, como yo le dije, en los registros respectivos. Y tenemos dos temas. Uno son los requisitos previos para obtener, ¿sí?, la orden de inscripción. Y la otra es cuando obtenemos la orden de inscripción, ¿qué hacemos? ¿Sí? Sí, perdón, van todos por oficio DEOX. Sí, la mayor. Los que van, el boletín oficial es una página aparte, ¿eh? El sistema DEOX es un sistema de comunicación electrónica que se maneja en el Poder Judicial de la Nación, ¿sí? Que ahí se suben los escritos, ya lo van a ver, no sé si alguno tiene conocimiento, pero en capital es distinto que en provincia. Ahí uno puede subir, sin tener el token, pues se pueden subir escritos, enviar oficios. Los oficios siempre son contestados al juzgado, no le contestan a la parte, ¿sí? Y todo va con firma digital. Los tickets se escanean, se envían también a las páginas respectivas, chicos, colegas, para que tengan todos los datos necesarios, así informan lo que ustedes les piden, ¿sí? Ahora, una vez que tenemos ya la declaratoria de herederos, ¿sí?, hay veces que todos los herederos están de acuerdo y hay otros que no están de acuerdo y que ponen su colega aparte. En esos casos hay que notificar la declaratoria de herederos. Todos los herederos tienen que estar notificados. Cuando uno tiene sus clientes, ¿qué hace? Agarra un escrito y dice: nos notificamos, venimos a notificarnos de la declaratoria de herederos, listo. Mucho más sencillo. Ahora, cuando están peleados, uno tiene su abogado, el otro, ahí hay que notificarla. Y solo cuando están notificadas las declaratorias de herederos, recién ahí empezamos a hacer los trámites de inscripción, ¿sí? Sí, la clase queda grabada y se puede ver por el canal de YouTube de la de Nueva Abogacía. Entonces, un tema importante y bien a tener en cuenta de los honorarios es el siguiente. Los honorarios en las sucesiones, ¿sí?, se dividen en 3 etapas. Si los honorarios fuesen 300.000 pesos, los primeros 100.000 son para el abogado que inició la sucesión, ¿sí?, por el solo hecho de presentar la demanda y hacer la sucesión. Los otros 100.000, el segundo tercio de la sucesión, son las diligencias previas al dictado de la declaratoria de heredero. Es lo que hablamos de la 7.205, el oficio de pensiones, los edictos, registro de testamento, colegio de abogados, bueno, y hasta la declaratoria de heredero. O sea que el colega que, hablando en términos nuestros, metió la demanda, se aseguró una tercera parte de los honorarios si su cliente lo cambia, ¿sí? Ya lo tiene asegurado, no se lo saca nadie. Si realizó la diligencia previa y obtuvo la declaratoria de herederos, ya tiene el otro tercio de la regulación de honorarios. ¿Y qué es lo que hay que hacer para ganarse el otro tercio? Hay que hacer la inscripción de la declaratoria de herederos. Y acá no es una inscripción general que abarque a todos los bienes hereditarios, ¿sí? ¿Cómo se maneja en la práctica? En la práctica los viene a ver un cliente que se le murió el padre, y se le murió la madre, o vienen 2 hermanos, y dice: no tengo un peso. Lo primero que le dicen: queremos vender la casa, pero no tenemos plata para hacer la sucesión. Es lo primero. Entonces, los costos para hacer una sucesión, sacar una declaratoria de herederos, hoy son 30, 40.000 pesos genuinos, ¿sí? Uno siempre pide un poco más por los gastos de apertura de carpeta, por los empleados, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Hoy una casa común vale $100.000, ¿sí? La gente la quiere vender
y ustedes mínimo el 10% le cobran. Entonces, no pueden perder esos 10.000 dólares. Hoy serían 5 palos con el dólar a 500 mangos. Entonces no lo podemos cobrar. ¿Qué hacen ustedes? A ver si lo tienen que poner, lo tenemos que poner nosotros la plata. Yo, por lo menos, mi parte. Viene una persona que no tiene para pagar los 5.000 pesos del edicto y lo del bono y el YUL, ven igual, le digo. La idea es que lo pague en cuota como sea, pero no podemos darnos el lujo de perder, de ganar 10.000 dólares porque nuestro cliente no tiene 20.000 pesos para iniciar una asociación. Lo hacemos nosotros, el que firme. ¿Sí? Entonces, porque ¿a qué va colación? Sacamos la declaratoria y con eso, ya le dicen a su cliente, ya podés poner la casa en venta. ¿Sí? Con la escritura que tiene él y con la declaratoria de heredero, se pone la casa en venta. ¿Cuándo van a cobrar ustedes? ¿Cuándo vamos a cobrar nosotros? Cuando se firma la escritura. Entonces, esas 20.000 pesos que pusimos hace 2 años, los transformamos después en 5 millones. Como poco. Una casa de 100.000 dólares, que es una casa estándar, poco más, poco menos. ¿Sí? Entonces, eso, ¿cómo hacemos para que se venda la propiedad? ¿Sí? ¿Cómo hacemos en la escritura? ¿Que vamos a pagar doble escritura? ¿Vamos a inscribir la casa que se va a vender a nombre de los herederos? Le vamos a decir, usted tiene que pagar el 12% del escribano, me tiene que pagar el honorario a mí, y después, una vez que está su nombre, ¿la vendemos de vuelta? No. ¿Qué hacemos? El famoso tracto abreviado, que es, no voy a decir que es algo de los escribanos, no me quiero decir una palabra, pero los escribanos, haciendo eso, se ganan un tantito más. Claro, no voy a decir que es un curro de los escribanos, no lo voy a decir. Pero, gracias a eso, los escribanos pegaron, hay un extra, porque hacen la escritura, le agregan una carilla que dice, vamos a hacer el tracto abreviado aparte, que es una carilla que dice que el bien pasa del muerto a los herederos y de los por la declaratoria de herederos, etcétera, etcétera. O sea, se hacen en media carilla, relatan el expediente y listo. Y ahí tienen un 4 o un 5% de honorario en la escritura adicional. Sí, pero bueno, está bien. Eso es el famoso tracto abreviado, que ahora se los voy a explicar. Voy a leer un consulta respecto a la escritura. Bueno, las preguntas individuales, una vez que terminemos la exposición, las vamos a responder. Esta la voy a responder porque va vinculada al trámite del tracto abreviado. ¿Sí? Presten atención. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para obtener la orden de inscripción? Hasta ahora lo que vimos más sencillito. La orden de inscripción es una parte importante de la sucesión. ¿Sí? Y lo otro que le sigue es la inscripción en los registros, una vez que ya tenemos la orden de inscripción. ¿Sí? Entonces, este es el paso previo a ir al registro. ¿Sí? ¿Cómo obtenemos la orden de inscripción? Esto es complicado y lo otro más complicado. ¿Cómo lo obtenemos? Primero, en la provincia de Buenos Aires. Todos los herederos, como ya les dije, tienen que estar notificados y tiene que haber declaratoria de heredero. ¿Sí? Hay que llenar un formulario que se llama denuncia de acervo hereditario. Pero escuchen, ese formulario no ponemos todos los bienes de la herencia, sino solamente el bien que pretendemos inscribir. ¿Sí? Obtener el auto. ¿Por qué le digo eso? Porque hay veces que ustedes tienen en una sucesión, tenemos el auto, la casa de fin de semana, la casa de la costa, la quinta, el departamento, está todo para la venta, pero no se vende todo junto al mismo día. Entonces, ¿qué hacemos? Se vendió uno, iniciamos la inscripción. ¿Por qué? Porque si su cliente estaba medio muerto de plata, no tenía los 20.000 en su momento, no va a tener los 50, los 70, los 80 ahora para pagar la tasa de justicia. Entonces va a haber que esperar que se venda la casa y que ¿qué es lo que se paga? Una seña. Con esa seña, su cliente, no digo que se vuelva millonario, pero por lo menos
agarro unos pesos y le digo, tenés que pagar los certificados, la tasa de justicia, la sobretasa, el agrimensor, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ahí arrancan. Ahora, hay clientes que sí tienen plata y clientes que quieren tener la casa a su nombre. Entonces, a ellos le vamos diciendo de a poco, mirá, en la provincia de Buenos Aires, una de las cosas que necesitamos para hacer la inscripción de la declaratoria es la cédula catastral, que se hace solamente en la provincia de Buenos Aires. Y un agrimensor está cobrando 70, 80 mil pesos, ¿sí? Esa, si la haces hoy, dura 3 años. No tenemos problema de vencimiento. Así que en el transcurso del sucesorio le decimos, ¿sí? Porque esa cédula es fundamental para pedir los certificados que vienen, ¿sí? Esto también se estableció en la provincia en el año 93. No para las sucesiones, para todo acto de transferencia de dominio en la provincia de Buenos Aires, hay que hacer un catastro parcelario o cédula catastral. Para la gente, para nuestros clientes, viene el agrimensor. Tiene que venir el agrimensor. Ellos dicen así. Opción 1, lo mandan ustedes a la inmobiliaria, que le va a vender la casa en su futuro, le dicen conseguirlo, o si no, le dicen yo te recomiendo el mío. Usualmente, los colegas, o sea, ustedes, tienen que tener en el estudio, no en su estudio, pero tienen que trabajar con escribana, contador, agrimensor, psicólogo, perito médico, perito mecánico, todo. Los que nos dedicamos a hacer civil y comercial, el cliente viene y tiene que tener una respuesta. No hoy, pero mañana pasado la tiene que tener. Entonces, hay gente que dice, no, usted encárguese de todo. Así, digo, mira, yo me puedo encargar de conseguirte un agrimensor, pero tenés que estar vos para abrirle, o el tipo va, te mide la casa. Entonces, la opción es explicarle al cliente cuáles son sus posibilidades para que él elija. ¿No? Porque uno dice, no, yo tengo un agrimensor, mi tío, mi primo, la inmobiliaria, rebuscarla. Necesitamos la cédula catastral. ¿Sí? Eso es vital e súper importante para poder pedir el auto de inscripción. Bien. Entonces, eso se puede tramitar durante el inicio del juicio sucesorio. ¿Sí? No hace falta que sea al final, porque dura 3 años. Bien. Entonces, con esa cédula catastral, ¿sí? Tenemos que pedir un certificado de catastro. ¿Sí? Certificado de catastro es el que nos va a decir cuánto vale la propiedad, que está ubicada en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto vale a los efectos de qué? A los efectos de pagar la tasa de justicia. ¿Sí? Que acá, en la provincia de Buenos Aires, yo digo acá porque estoy en el sur de la provincia de Buenos Aires, más precisamente en Bursaco, es el 2,2% del valor fiscal de la propiedad. ¿Sí? Si la propiedad vale 10 millones, ustedes van a pagar, si mal no saco la cuenta, 220 mil pesos en concepto de tasa de justicia. ¿Sí? Después voy a explicar en procedimiento en CABA. Sí, quédense tranquilos. Entonces, tenemos que con el certificado de catastro nos da el valor de la evaluación fiscal. Y hay que pagar la tasa de justicia. Es el 2,2%. Ahora, también en la provincia de Buenos Aires, y creo que en Capital también, se entiende que si una casa vale 10 millones, el mobiliario vale el 10%. ¿Sí? O sea que aquellas personas que tienen una casa que vale 10 millones, televisor, sofá, mesa, cama, lavarropa, todo el causante vale el 10% más. Entonces, ¿por cuánto se paga la tasa de justicia? 10 millones más el millón del mobiliario. ¿Se entiende, colegas, esto? Entonces, la tasa de justicia la vamos a pagar por esto. ¿Sí? En este caso sería 11 millones, el 2,2%. Esa boleta de tasa de justicia se tiene que poner en la página de ARBA, ponen tasa de justicia, cargan sus datos, que son el declarante, generalmente es el colega que lleva la causa, el monto imponible, se descarga la boleta, se paga. Opción 1, le piden la plata a su cliente, no deseable. Opción 2, llaman a su cliente, le dan la boleta y le dicen, tenés que ir a Provincia Net, va Propago, Banco Provincia, tráeme la sellada. ¿Sí? Porque ¿saben por qué es así? Porque
Los clientes dicen, no, el abogado me saca plata cada rato, me saca plata para la agrimensor, me saca plata para la tasa de justicia, me saca plata para los certificados. Entonces, págalo vos, espéramelo. Yo me quedo tranquilo. Y ustedes tampoco le hacen los mandados a su cliente y el cliente no piensa que le saca plata cada rato. Eso con el tiempo se van a dar cuenta en el ejercicio profesional que los clientes piensan que los abogados le sacan plata cada rato. Algunos lo hacen. Entonces, una vez que tenemos paga la tasa de justicia, ¿sí? Que nos da, no sé, 220.000 pesos, en la provincia de Buenos Aires hay que pagar la sobretasa de justicia, que es el 10% de la tasa de justicia y que se paga en el formulario donde se paga el ius previsional. ¿Sí? Eso cada colega va a tener su cuenta en la caja de abogados y ahí descarga el formulario y lo paga. Como le digo siempre, ustedes generan la boleta y le dicen al cliente, toma, pagalo junto con la tasa, tráeme los pagos. ¿Sí? Entonces, tenemos el formulario donde que denunciamos el acervo hereditario. ¿Sí? La parte que vamos a inscribir. Tenemos la cédula catastral. Tenemos el certificado de catastro que nos va a decir cuánto hay que pagar de tasa y de sobretasa. Pagamos la tasa, pagamos la sobretasa y tenemos que sacar ¿el qué? El certificado de inhibición, cesión y dominio. Inhibición y cesión es de los causantes, para ver si el causante ya había cedido sus derechos hereditarios, ¿sí? Perdón, si ya había realizado una cesión, y de inhibición, para ver si estaba inhibido. ¿Sí? Si hubiese estado inhibido, lamentablemente todo lo que hicieron cae, va para atrás. ¿Por qué? Porque para poder hacer la inscripción, ¿qué hay que hacer? Levantar la inhibición. Lo que ello conlleva, para nosotros, sería así. Pensábamos cobrar el mes que viene los 5 millones de pesos, chao. Descartado, cambiamos el auto en 6 meses. ¿Por qué? Porque tenemos que ir al juzgado donde se ordenó la inhibición, sacar el expediente del archivo, seguramente, que estaba archivado capaz hace 8 años, rezando que no se haya perdido, y ubicar a los acreedores, rezar que tampoco se hayan muerto, pagarle la deuda, que nos den el libre deuda, y pedir ahí el levantamiento del embargo, de la inhibición, y bueno, y si es de provincia a capital o de capital a provincia, hay que hacer un visa. Bueno, se hace, pero se complica. Entonces, para eso se piden los certificados de inhibición, de anotaciones personales, ¿no? Para saber si los causantes no estaban inhibidos. Y el informe, el certificado de dominio, ¿para qué se pide? Para ver si efectivamente la propiedad está a nombre de los causantes y esta tampoco estaba embargada o hipotecada. Si estaba embargada o hipotecada, lo mismo que antes. Hay que ir al juzgado donde se trabó el embargo, pedir, sacarlo del archivo, levantar el embargo, etcétera, etcétera. Eso hay que hacer un oficio primero en ese juzgado para que vaya al registro de la propiedad inmueble, desafecte del embargo y así. Pero supongamos que en el mejor de los casos no está embargado, no está hipotecada, no está inhibido el causante, ¿sí? Entonces ya nos falta una cosa, y acá vamos a responder la pregunta de Julieta. ¿Qué pasa cuando no hay escritura? ¿Qué pasa cuando no hay escritura? Bueno, en la provincia de Buenos Aires tenemos criterios dispares. Hay juzgados que dicen, ¿para qué quiero la escritura si voy a pedir un informe de dominio en el cual me va a decir quién es el dueño? Y hay otros juzgados que piden la escritura original, obviamente o copia certificada, ¿no? La escritura original. Ahora, ¿qué pasa si no tengo la escritura? Igual. Volvemos de vuelta con los extras que tienen los escribanos. Hay que fijarse a dónde se hizo la escritura. En el informe de dominio dice, le corresponde por escritura realizada ante el escribano fulano de tal fecha, el registro tanto. ¿Qué van a hacer? Escribano, le golpeamos la puerta, necesito un segundo testimonio. ¿Cuánto? Y otra vez. Entonces su cliente dice, mira, por perder la escritura, tenés que pagar 50, 60, 70.000 pesos. Listo.
es la manera más rápida para obtener el segundo testimonio y poder hacer la inscripción. El escribano se murió, desapareció, no está, no nos vamos a quedar sin escriturar. Se pide al registro, este segundo testimonio se pide al registro de propiedad inmueble por oficio. Entonces le pedimos al juez que mande un oficio, que te cobran también todo, y el que hacemos, nos dan el segundo testimonio. Entonces, para no fallar y que nos aprueben el auto de inscripción, resumimos lo que tenemos que tener. Conformidad de todos los herederos. ¿Sí? Con la declaratoria, obviamente, de herederos ya notificada. Formulario de denuncia a servo hereditario, donde van a poner nomenclatura catastral, etcétera, etcétera. Tasa de justicia. Sobre tasa de justicia. Cédula catastral. Formulario certificado de catastro, certificado de división, certificado de cesión, certificado de dominio y el título original de propiedad. Con todo eso, presentan un escrito y dicen: acompaño todo lo que les dije, se regulen honorarios, solicitan la inscripción del bien. Y si hacen bien los deberes, van a obtener el auto de inscripción del bien, en el cual el juez va a decir: procédase a la inscripción del bien situado tal, a cuyo fin libre su oficio y testimonio. Regúlense los honorarios del doctor, cada uno con su nombre, en la suma de tanta plata, previo pago de los aportes, el libre oficio, etcétera, etcétera. Bien. Unas cuestiones hay que hacer. Primero, los oficios, los certificados tienen una validez. No puede esto hacerse en forma pausada. No le pueden decir a sus clientes: no, mira, si no tenés los 25, 28 mil pesos que salen los 4 certificados, inhibición, cesión, dominio y catastro, ¿sí? No, dice: yo lo junto esto. Le dicen: bueno, listo, junté los 30. Bueno, no le digan después: junté los 30, bueno, ahora tenés que pagar 120. No, eso no los tengo. Chao, perdiste los 30 después. Entonces, cuando se ordena la inscripción, hay que desembolsar. Los certificados tienen un costo, no mucho, son 30 mil pesos aproximadamente, pero tienen que tener para pagar la tasa de justicia después. No, y estos certificados duran 3 meses. ¿Sí? 3 meses. Si quieren inscribir un automotor, el certificado del registro automotor dura apenas 15 días. ¿Sí? Entonces, tiene que asegurar, para eso tienen que pedir inhibición, cesión, dominio, ¿sí? Y en lugar de catastro piden certificado automotor. Pero asegúrense de tener esos 3 primeros. ¿Por qué? Porque le viene el de dominio primero y los otros le tardan 15, 20 días más porque está de paro el registro, se le vence y otra vez la chancha al trigo. Tiene que volver a pedir plata a su cliente y su cliente sí le va a decir: el abogado me pide plata cada rato. Entonces, ojo con ese tema. Averigüen si están de paro. Esto no joda, hay que averiguar en serio si están de paro. Pues si están de paro en el registro, donde hay que pedir las inhibiciones, y en el registro automotor no, porque esos son privados, saben que son privados, ¿no? Los registros automotor son privados, entonces no hay paro nunca ahí. Ellos facturan. No son empleados estatales. Entonces le presentás una cosa hoy, te la da mañana, pero dura 15 días. Si el otro no llega, hay que volverlo a pedir de vuelta. Así que ojo con ese tema, manejen bien la inscripción de los autos. La inscripción de los autos es más difícil, recontra complicado, más que inscribir una propiedad de 6 millones de dólares. Un fitito vale más complicado el trámite que esto. ¿Sí? Bien. Ahora, el juez va a regular honorarios. ¿Y por qué va a regular honorarios el juez? Por el valor fiscal. O sea, una casa que vale 100 mil dólares, o sea que estamos hablando de 50 millones de pesos, el juez va a regular honorario por una casa que con la evaluación fiscal va a ser 8. No está mal que le regulen el 10%, 800 mil pesos, no, suma todo. Ahora, estás haciendo la sucesión de una casa de 50 palos y te van a pagar 800 lucas, hay algo que anda mal. Entonces, ¿qué es lo que un colega debe hacer?
para asegurarse sus buenos honorarios. La regulación de honorarios, como yo le dije, tiene 3 etapas, ¿no? Suponiendo que hagan las 3 etapas, ¿cuál es la escala de honorarios? En provincia es del 8 al 25. En capital es el 16,5%. Ahora, ¿qué es lo que hago yo? Le explico. ¿Cómo le explico lo lógico? El porcentaje mínimo es el 8, el máximo el 25. Llegamos a un acuerdo, yo te cobro el 15%. Si estás de acuerdo. El 15% de lo que vale la casa. Al Estado le podemos hacer pagar por la evaluación fiscal, que ellos dicen que vale eso. Pero a mí me tiene que pagar por la evaluación real y lo firmamos y lo escribimos. ¿Sí? No lo llevamos al juzgado. ¿Cuándo lo vamos a llevar? Cuando el hombre no nos quiere pagar. Pero la idea es que sus clientes cumplan. Y ojo, no hablamos de cobrar en negro. Si su cliente quiere la factura, se la tienen que hacer. Y si son responsables de cripto, tenés que cobrarle el 21%. Ahora, nunca le digan que se lo depositen judicialmente. Porque a mí, por lo menos a mí, me destroza el Estado. Una factura de 430 me depositaron 260. Así como se lo digo hoy. Un desastre. Se me arranca la cabeza con ingresos brutos, ganancia, ahí, todo. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Entonces, ese convenio ustedes lo guardan. Cuando cobra el nombre de la inmobiliaria, lo ideal sería que vayan donde se firma la escritura, no a cobrar, le dicen, yo te voy a asistir para que no firmes cualquier cosa. Y cuando agarra la papota, ahí ya mismo, van con el recibo en la mano, listo. Es lo que se acostumbra. Es lo que se acostumbra, ¿no? Pero bueno, entonces, una vez que tenemos, el juez va a regular honorario, sigamos hilando, regula honorario, va a regular entre el 8 y el 25, ¿sí? Del valor fiscal. De ahí, para que puedan hacer la inscripción, tienen que estar pagados teóricamente sus honorarios y los aportes previsionales, que es el 15%, 10% a cargo del letrado, 5% a cargo de la parte por ser un juicio voluntario. Esto es como cuando venden una casa, colegas. Yo quiero, dicen, tanto libre de gasto. ¿Sí? Porque que la comisión del martillero la parte, comprador y vendedor. Pero hay uno que dice, no, yo quiero libre de gasto. Bueno, cuando yo pacto mis honorarios, yo te pacto el 15% libre de gasto. No, pero obviamente que me corresponde a mí, pero yo no te cobré el 17 ni el 18, te cobré el 15 libre de gasto. ¿Qué hago? Imprimo la boletita, no la toma, paga esto. Si no pagas esto, no se puede hacer la inscripción de tu casa. Bien, una vez que tenemos la orden de inscripción, etcétera, etcétera, no se termina todo. Ahí tenemos 2 opciones. Una es el famoso tracto abreviado, que es la que a nosotros nos sirve. ¿Por qué digo a nosotros nos sirve? Porque nosotros cobramos el 100% de la regulación de honorario y la inscripción, técnicamente la hace el escribano. El escribano no de su cliente, el escribano del comprador, porque el comprador es el que pone el escribano. Entonces nosotros le damos todo preparado, listo. Antes, esto es una antigüedad para ustedes, pero antes se pedía en préstamo el expediente. Uno iba al tribunal, llevaba el expediente abajo el brazo, escribía, retiro en préstamo 5 días, y pasaron 20 años, a veces no aparecía nunca el expediente. Pero no le importaba a nadie. ¿Por qué? Pues ya estaba la escritura hecha a nombre del nuevo comprador, el escribano quedó el expediente ahí, la parte no lo fue a buscar nunca porque el escribano no vaya al tribunal a llevar el expediente a su cliente, ni de casualidad. Ustedes ya cobraron, el cliente ya cobró, ya vendió la casa, el comprador ya tiene la casa a su nombre. Quedan ahí. Pero bueno, ahora no se usa más. Ahora el escribano, ¿qué hace? Dice, ve digitalmente que se ordenó la inscripción, que se dictó la declaratoria, lo descarga la computadora. A mí me decía el escribano, sacame foto de imprimime la foja tanto, la foja tanto, la foja tanto, la foja tanto. Ahora ya lo ve todo él directamente y la descarga y más. Hasta debe copy-pega, capaz el tracto abreviado, ¿no? Y le sale más rápido. Y ahí se terminó el tema. ¿Sí? Ahora,
¿Qué ocurre cuando, perdón, voy a explicar un poquito en Capital, voy a leer las preguntas un minuto y voy a Capital, que me habían hecho una consulta. A ver. Bueno, en Capital es más sencillo que en provincia. No hay que pagar, no hay que pagar bonos, aportes previsionales, pero sí en Capital piden, obviamente, que llevar los certificados de inhibición del causante, certificado de dominio, y hay que agregar lo que se llama certificado de inexistencia de deuda. ¿Sí? Eso se tramitan también en el Colegio de Abogados de Capital. Ellos, para ordenar la inscripción, le piden que la casa no tenga deuda. Acá no hay problema. Acá la casa puede tener deuda de ARBA, puede tener deuda municipal para el auto de inscripción, no para hacer la escritura, no para inscribirla, pero para obtener el auto de inscripción no es necesario que estén pagados los impuestos 100%. En Capital sí. Tiene que haber un certificado de inexistencia de deuda. Pero en Capital se paga moneda de esos impuestos, ¿no? No es mucho lo que se pagaba en su momento, porque no están actualizadas las valuaciones como en provincia, porque no tienen una ley de hacer una cédula catastral y actualizar las valuaciones en cada operación. Entonces se puede manejar casas que se venden en 80 millones, le ponen 20 y no pasa nada, porque la evaluación fiscal capaz que son 3 millones. En cambio, en la provincia de Buenos Aires, ojo, la tasa de justicia se paga por el mayor valor, ya sea o el de la escritura o el de la evaluación fiscal, pero siempre por el mayor valor. ¿Sí? Usualmente los escribanos ya no, antes se pagaba por una evaluación fiscal, ahora se le agrega un 20% más arriba para que no parezca tan desproporcionado. ¿Sí? Entonces, el procedimiento de capital es el mismo. ¿Sí? Lo único que la tasa de justicia es una tasa de justicia bonificada. ¿Qué es una tasa de justicia bonificada? No se paga el 3% como en todos los juicios. ¿Cuánto se paga? La mitad. Es el 1,5%. Ahí está. Vamos. Se paga el 1,5% en concepto de tasa de justicia. ¿Sí? En capital. Y, ojo, tienen que tener en cuenta que la tasa de justicia no se paga por el inmueble, ¿eh? Se paga ¿por qué? Por la parte que tramita la sucesión. Si fuese un bien ganancial y se muere uno de los cónyuges, y ustedes hacen la sucesión de uno de los cónyuges, pagan el 1,5% de la mitad de la casa, porque la otra mitad ya le corresponde al cónyuge a título de heredero, motivo por el cual, ¿sí?, el cónyuge firma la escritura, pero no cuando se vende, ¿no? Firma la escritura, pero no como heredero, sino como a título de socio de la sociedad conyugal, ¿sí? Y la regulación de honorarios tiene uno, dice, es medio raro la regulación de honorarios, un máximo, un mínimo reducido, un porcentaje, pero yo saqué la cuenta y es el 16,5%. Siempre por etapa terminada completa, ¿sí? Y esto es, cada etapa, ese 16% se divide en 3. Por eso la presentación de la demanda es el 8%, hasta la declaratoria de heredero, etc. Va variando. Pero la realidad es que casi nunca existe en capital regulación de honorario, porque todo se cobra cuando se vende la casa. ¿Y qué hacen ustedes? No ponen un escrito, cobré 800.000 pesos, 6 millones de pesos. Ponen, percibir los honorarios, chao. El escribano se asegura de que el colega percibió los honorarios, que es lo que necesita saber para hacer la escritura. Un escrito que diga percibir los honorarios, en provincia que los aportes estén realizados, y se terminó el problema. Déjenme ver un poquito acá, y que veo las preguntas. Bueno, no hace falta denunciar los datos del escribano, cuando hacen un tracto abreviado, pero si lo quieren denunciar, tampoco está mal. La orden sale de inscripción, escuchen. Con la inscripción, ustedes pueden hacer. Lo que hacemos nosotros, generalmente, es
cuando la gente quiere vender la casa. Entonces, cuando hay un comprador, o sacamos el auto de inscripción, listo, se terminó nuestro trabajo, cobramos cuando se vende la casa, ¿sí? Ahora, tenemos la otra parte, que hay gente que quiere inscribir la casa a su nombre, ¿sí? Entonces, ahí es donde ustedes tenemos que arreglar un plan de pago, porque no hay nadie que tenga 3, 4 palos, hoy en día, en plan, no hay. Heredó la casa, no la quieren vender, pero es lógico. Puede heredar una casa de $100.000, ganar un sueldo respetable, y quiere tener los papeles al día a nombre de él, pero no tiene la plata. Imposible que tenga 3 millones de pesos. Un trabajador con un buen sueldo no lo tiene. Entonces, tenemos que arreglar un plan de pago, ¿sí? Es lo que yo sugiero. ¿Qué hago yo en mis convenios de honorario? Le digo, 2 años para vender la casa con cartel de venta, ¿no? ¿Sabe por qué le digo 2 años? Cuando era joven, hace ya mi primer sucesión, justo mi primer juicio fue una sucesión. Tenía 22 años. Yo me recibí a los 21 y inicié mi primer sucesión a los 22. Ahora tengo 52. Una viejita, ya teníamos 70 años. Digo, ¿para qué quiere hacer la sucesión? Se le murió el marido. Digo, bueno, la quiere hacer, que la haga. ¿Cuánto me cobra? Y yo, mira, el mínimo era el 8, el máximo el 25. En ese momento le dije el 8%, cuando se venda la casa usted me paga. No me acuerdo si inclusive yo le pagué hasta parte de los gastos, porque tenía una jubilación. No tenía... Bueno, digo, total, voy a cobrar. Y pasó, la señora puso para vender la casa y yo, bueno, listo, se vende y cobra. La casa valía a precio de hoy. Yo no pensé que te ibas vos. No pensé que te ibas ahora. Que el único horario que tengo. Sol. Entonces, la señora tenía la casa a la venta. ¿Te pasa algo? ¿A vos te pasa algo? Alguien está con el micrófono abierto. Sol, ahí está. Sol. Bueno, listo. Bueno, entonces... Ya está. Entonces, como le dije, cobramos cuando se vende. La casa valía $50.000 y, claro, yo dije, quería cobrar. No era mucho, pero era mi primera sucesión. Y la señora, ¿saben cuánto puso la casa para vender? Y en $120.000. Pregúntame si se vendió, y no se vendió nunca más. Entonces, a partir de ahí es donde ya puse fecha. Si en 2 años no se vende la casa, hacemos un plan de pago. Porque otra vez no nos vamos a quedar colgados sin cobrar nuestros honorarios, ¿sí? Es para que más o menos vayan estudiando las posibilidades que les pueden ir tocando, ¿no? A ver qué. Bueno, boleto de compraventa. De boleto de compraventa tengo un tema complicado, que se los voy a transmitir. ¿Cómo lo resolvimos? Una persona le vendió, ¿cómo inscribimos un boleto de compraventa, no? Una persona tenía una casa, pero por boleto de compraventa. Se murió sin escriturar, ¿sí? A su vez, el vendedor vendió por boleto de compraventa, porque era pago en cuota, recibió todo, y también se murió sin escriturar. Entonces, me viene a ver el heredero, y me dice, mi papá se murió, tenemos una casa, 3 casas, 3 lotes de terreno enormes, por boleto de compraventa. Pero si lo queremos vender, nadie lo compra porque no tenemos escritura. El causante, se murió nuestro papá y se murió también el vendedor. Que hicimos 2 sucesiones. La sucesión del causante, que heredaron los boletos de compraventa, los denunciamos en el expediente, se paga la tasa de justicia, etcétera, etcétera, y arriba, el vendedor, iniciamos la sucesión, hicimos declarar heredero, al solo efecto de que se autorice a los hijos del causante, el vendedor, a firmar la escritura traslativa de dominio a los herederos del causante comprador. Así que ahí la buscamos la vuelta, trabajando juntamente con el escribano, que es el que me da el asesoramiento en este tipo de casos complicados, y obtuvimos, todavía estamos en trámite, para obtener la escritura, e inclusive por tracto abreviado. Así que un golazo para nuestros clientes, eso, ¿no? De no tener escritura, ellos firman la escritura directamente al nombre del nuevo comprador. Eso para que lo tengan en cuenta si alguna vez tienen boletos de compraventa sin escriturar, pero con obviamente
el vendedor localizable, ¿no? Cuando no hay nada de eso, no hay chance de... Lo mejor es hacer una usucapión, porque o una posesión ventanial, una usucapión, porque si no hay nadie para escriturar, no gasten plata, no pierdan tiempo. ¿Sí? Bien. Bueno, no me va a quedar mucho tiempo para explicar cómo es la inscripción, pero un poquito lo vamos a adelantar. Ya dijimos más o menos cómo es el expediente sucesorio y cómo se obtiene el auto de inscripción, que es lo principal que nosotros tenemos que tramitar, porque la mayoría de las veces se vende el inmueble. Ahora, suponiendo que ustedes, colegas, hagan la inscripción, yo les voy a dar algunas pautas, porque la realidad es que no soy especialista en hacer inscripciones de dominio. ¿Por qué? Primero, porque la gente, el 90% hace la solución para vender, por lo cual preparamos el camino al escribano, tracto abreviado y listo. Y cuando el heredero quiere tener la casa a su nombre, yo tercerizo esa gestión a una gestoría especializada para el tema. ¿Sí? No obstante ello, les voy a explicar para el que quiera hacerlo, qué es lo que tiene que hacer o por dónde arrancar para inscribir una declaratoria de herederos, ¿sí? O un auto aprobatorio de testamento, o una partición privada, ¿sí? O una cesión. Porque lo que se inscribe es eso, con la declaratoria de heredero, en el registro respectivo, si hay un acto de partición entre partes, obviamente, en el cual cada uno se queda con algo, también se inscribe. Lo mismo cuando hay una cesión de derechos hereditarios a nombre de un tercero, eso se inscribe, ¿sí? Y tienen que tener en cuenta, esto es muy importante, cuando inscriben una declaratoria de herederos en el registro pertinente, el registro de propiedad mueble, el registro automotor, eso no convierte a los herederos en condóminos. La cosa sigue siendo de todos, ¿sí? Significa que cuando uno quiere su parte, no tiene que pedir una acción de división de condominio, tiene que inscribir una acción de partición, porque el condominio tácito no existe, ¿sí? Eso en materia de fondo. Entonces, ¿qué hacemos? Para inscribir una declaratoria de herederos, un acto de partición, una cesión, ¿sí? O un auto aprobatorio de testamento. Bueno, primero, ¿qué tenemos que tener? La orden de inscripción, con todo lo que dijimos, tanto en provincia como en capital, ¿se acuerdan, no? Para obtenerla, que hablamos un montón de ese tema. Ahora, en este caso, aparte de tener la orden de inscripción, tenemos que pagar acá en provincia de Buenos Aires, para los causantes fallecidos a partir del 1 de noviembre del 2011, el famoso el ITGB, o sea, el impuesto a la herencia, el legado, el impuesto a las transmisiones gratuitas de bienes. Esto no se pide para la orden de inscripción, entiéndase que esto lo pide el registro para poder inscribir esa orden de inscripción, ¿sí? Bueno, usualmente los escribanos lo hacen, no lo pagan, porque hacen una declaración jurada que lo van a pagar en 2 años, y con eso ya está. ¿Qué le pide ARBA? O que pague el impuesto, que es un coeficiente de acuerdo a lo que se hereda y de acuerdo a la edad de los causantes y de los herederos. Un medio complicado sacar el coeficiente, pero lo que hacen es se llena un formulario, una declaración jurada que lo van a pagar en 2 años. Con eso, con eso ya está. Ese formulario se descarga en la página de ARBA. Se llama ITGB, Impuesto a la Transmisión Gratuita de Inmuebles. E incluye herederos, legados y anticipos de herencia. Quiere decir que si un padre le hace una donación a su hijo, la ley considera eso como un anticipo de herencia, por lo cual debe pagar el impuesto también a la transmisión gratuita de bienes, ¿sí? Obviamente que tiene que estar pagado los aportes previsionales, los honorarios, tener la cédula catastral, los certificados de catastro, todo lo que les dijimos, más eso, ¿sí? Ahora, en ARBA se pide el certificado, el registro de la propiedad le va a pedir certificado de inexistencia de deuda, ¿sí? Acá también, acá en provincia no solamente te piden el certificado libre de deuda, sino también que te piden que no tengas
deuda en el impuesto complementario. Hay personas que tienen varias propiedades, ¿sí? Vos tenés 8 propiedades, entonces pagás los 8 ARBAs de tus casas y aparte pagás un impuesto que se llama complementario por tener varias propiedades. Entonces, cuando vos querés inscribir una propiedad, no solamente tenés que tener al día esa propiedad, sino que tenés que tener al día el impuesto complementario, ¿sí? Es un requisito que te pide ARBA. Para esto, para obtener este certificado de libre deuda, tenés que tener la clave CIT, ¿sí? Que es la clave de identificación tributaria en la provincia de Buenos Aires. Tenés que tener esa clave para poder meterte en la página de ARBA y tramitar este certificado de libre deuda, ¿sí? Al día, con impuestos inmobiliarios, complementarios, no tiene que estar exento. Vieron que algunos jubilados, cuando tienen una única casa, pueden pedir la exención impositiva para no pagar el impuesto inmobiliario o el municipal, que tiene que tener solamente una vivienda. Bien. Eso hay que levantar esa exención para poder inscribir la declaratoria de herederos, ¿sí? Y obviamente tampoco tiene que estar en quiebra o en concurso. Si está en quiebra o en concurso, no puede inscribirse, hay que levantar la quiebra o el concurso. Bueno, y ahora viene lo complicadito, que hay que hacer el oficio y testimonio de inscripción, ya sea en provincia o en capital. Este oficio y testimonio se deja, ¿sí?, con una rogatoria. La rogatoria se llama así, la rogatoria es el formulario DTR 2516. Es un formulario en el cual se completa todos los datos de la asociación, del causante, etcétera, el folio de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el oficio y el testimonio de inscripción, bastante complejo, debe contener, entre otras cosas, el folio de seguridad, que esto también es una medida que se implementó en la provincia de Buenos Aires, que para transferencias de dominio debe haber un folio de seguridad, que es un folio verde que lo completa el secretario de los juzgados. Esto lo hace la Corte, la Corte Suprema lo reparte a los juzgados, ¿sí? Que son ellos los que después los completan. Y esa comunicación es como vendría a ser el título de propiedad del automotor, ¿no? Sin eso no se puede hacer nada. Entonces, en ese oficio y testimonio se consigna los datos de la propiedad, ¿sí?, con nomenclatura catastral, partida inmobiliaria, lindero, superficie, etcétera, etcétera. Lo mismo que contiene una escritura. Y se contienen los datos del titular que va a adquirir esa propiedad, o sea, del heredero a cuyo nombre va a pasar el inmueble. Y ahí son sus datos personales, o sea, nombre, DNI, y si es casado, en primeras, segundas nupcias, terceras nupcias, etcétera, etcétera. Ahora, el que no es casado tiene que poner el nombre de los padres. Si tenga 70 años, tiene que poner hijo de tal, hijo de tal. No me pregunten por qué, pero así lo dice la ley, ¿sí? Ahora, y si en estos casos se va a inscribir una declaratoria de herederos, y son varios herederos, debe ponerse las fracciones, que no son porcentajes, ¿eh? Acá hay que recurrir a matemáticas. Si son 6 herederos, ¿sí?, no pueden poner 16,66 cada uno. Inscriben una sexta parte para cada uno, y a cada uno lo nombran como antes. Nombre, domicilio, el cónyuge, cuándo se casó, etcétera, etcétera, o el nombre de los padres. Y a cada uno la fracción que le corresponde. Un sexto, un octavo, lo que corresponda, ¿sí? Porque hay herederos que le compran, entre comillas, ¿no?, le compran al hermano. Entonces, si había un sexto para cada uno y hay una cesión, a uno lo vamos a inscribir en 2 sextos. ¿Se entiende esto? Bien. Obviamente, ese oficio lo firma el juez. Ahora, supongan que están en capital y tienen que inscribir una quinta en Bursaco. Bueno, ahí hay que hacer la provincia de Buenos Aires no lo acepta, ese oficio que viene de capital, un juez de capital a provincia. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita el registro de la propiedad?
que eso haya una visación. Eso tiene que estar visado con un trámite de visación que se hace en la provincia, se hace en la caja de abogados, ¿sí? Y para eso los clientes de capital tienen que seguir pagando, ¿no? ¿Por qué? Porque se estima que ese trámite de visación del oficio y testimonio para inscribir en provincia tiene que ser revisado. Y esa revisión se estima que es un 3% de la evaluación fiscal del bien. O sea, el bien vale 1 millón, el colega va a cobrar el 3% de eso, ¿sí? 30.000 pesos. En caso de que la evaluación sea muy pequeñita, se estima que el mínimo son 10 IUS. El IUS regulatorio hoy está a 8.529 pesos, ¿sí? Y en mayo, 8.995. O sea, 10 IUS son 90.000 pesos, aparte, van a ser casi 90.000 pesos. A eso hay que sumarle el 15% de los aportes. Estos son todos trámites que le pide la provincia al juez de capital para que pueda inscribir un bien en una asociación de capital, acá en el registro de la propiedad inmueble que está en La Plata, ¿no? Entonces, una vez que tienen pago los aportes previsionales, el visado de la caja el visado que se hace en el registro de la propiedad, en la caja de abogados, tienen todo eso, ahí tienen que pagar una tasa de... Estas son todas cositas que tienen que ir juntando, ¿no? Acuérdense que esto arranca con la cédula catastral, con todos los certificados, el título de propiedad, el ITGB, la exención impositiva, todo. Van juntando una carpeta así, ¿no? Eso hay que pagar la tasa de inscripción. Y acá pasa algo extraño. La tasa de inscripción es el 4 por 1000 de la evaluación fiscal de la propiedad. Pero me dice, pero doctor, si usted me dice que va a inscribir la mitad de la casa, porque la otra mitad de la casa ya le corresponde a la esposa del muerto. ¿Por qué tengo que pagar el...? Porque así lo dice la ley. Las tasas de inscripción se pagan por el total de la propiedad, no por la mitad que tramita el sucesorio. Y es el 4 por 1000. Obviamente esto hay que meterse en la página de ARBA, ponerse como declarante, cargar todos los datos del juicio, el oficio de testimonio, los datos de la propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Se paga y ya tenemos el 4% y decimos, listo, vamos con todo esto, pedimos turno y lo llevamos a La Plata. Esto está en el registro en la calle 45, entre el 7 y 8, y se pide, en Capital está en Paseo Colón. Y ambos se pide turno, no vayan de una con el oficio, con todos los papeles para inscribir, porque es presencial, confirma el hológrafa y se pide turno, ¿sí? Para hacer la inscripción. Y bueno, y eso pasa, se llama así, me lo anoté porque está complicado. El visado en ARBA se va al ingreso para visación de actos declarativos de dominio de bienes inmuebles. A ese sector va, y ahí verifica que esté todo, que esté pagada la tasa de extensión, que esté pagada la tasa de inscripción, que esté bien hecho el libre deuda, que esté bien hecho el ITGB, o sea, controlan, recontracontrolan. Y ahora dicen, ya está. No, una vez que está todo, pero todo, hay que volver a pagar el 2 por 1000 de la tasa de servicios registrales. Y la provincia sigue juntando. Yo no sé por qué no ponen directamente el 6 por 1000, pero no. El 2 por 1000 de vuelta, que se paga siempre la evaluación fiscal al acto. O sea, la evaluación fiscal y después eso se va actualizando al momento que se paga, ¿sí? Por eso es al acto. Ahora, entonces, cuando ustedes ya piden el turno, en la calle 45, entre 7 y 8, llevan todo ese papel y la verdad que hay que prender una vela, que le digan que está todo ok, que no le falta esto, que no le falta lo otro, que no le falta lo otro, y ahí van a lograr la inscripción en el registro. En el registro de propiedad inmueble. El de automotor, para obtener el auto de inscripción de un registro de automotor también es complicado, ¿sí? Es más complicado porque los plazos son muy exiguos y hay que pagar patente, multa. O sea, acá hay que pagar ARBA, el famoso ABL, en Capital, acá tenés que pagar multa, patente, en todas las colecciones, esto es un tema bastante más complicado. Y se vence. Así que primero tienen que pagar todo y después pedir los certificados.
y que no se les pase el mes siguiente, porque cuando van a pagar esto se les venció el otro. Bueno, me tuve que apurar un poco la última parte porque tenemos tiempo hasta las 6, colegas. Así que me voy a fijar. No sé si Sofía va a habilitar un espacio de algunos minutos de pregunta o estamos cortos de tiempo. No, el tiempo está muy bien, si te parece, podemos hacerlo. bueno. A ver. En caso de hacer espere que voy a leer un poco lo que me han escrito, a ver si puedo responder algo. La denuncia de bienes y el avalúo, o sea, eso es muy técnico, ¿sí? La denuncia, el avalúo, el inventario y el avalúo, el inventario es la enumeración del acervo hereditario y el avalúo es poner el precio de esos bienes. Usualmente no se hace, ¿sí? No se hace. Generalmente se denuncia el bien al momento de hacer el tracto abreviado, ¿sí? La partición, ese acto de partición, si son todos mayores de edad, capaz y presente, hacen un acuerdo de partición, o sea, el partidor es un abogado, seguramente ustedes que llevan el expediente, y hacen la partición, fulano de tal se queda con esto, mengano con esto y fulano con esto. Eso lo aprueba el juez y cada uno después pide la inscripción del bien que le corresponde y hace el mismo procedimiento, ¿sí? A ver. Déjenme ver qué más hay. La tasa de inscripción se paga. La tasa de inscripción se paga sobre la evaluación fiscal al acto, es correcto. ¿Cuándo sube la clase? No tengo idea. El 2 por 1000 se paga, en ARBA. Descarga en el formulario de la página de ARBA, chicos, colegas. Y igual que el 4 por 1000. ¿Sí? En 45, entre 7 y 8, ahí se paga, ahí se presenta la papelería para inscribir. Bueno, ahora sí, si quieren hacer alguna pregunta, yo no tengo problema. Entiendo que si una pareja compra un bien con crédito hipotecario y uno de los dos fallece, en CABA no se puede inscribir. A ver, si uno de los dos fallece, no sé, habría que ver la escritura hipotecaria, qué es lo que dice, ¿no? ¿Quién es el garante hipotecario? Pero la mitad es de uno. La otra mitad, evidentemente, existe la posibilidad, si el adquirente asume la hipoteca, se puede hacer también la escritura. Acuérdense que el acreedor, el comprador puede comprar con hipoteca también y creo que no habría problema. Así que, bueno, pueden hablar, no hace falta que me escriban, Si... Doc, entonces, ¿cómo le va? Yamila le habla. Entonces, tengo que tener, con la declaratoria para inscribir necesito el formulario, la cédula catastral, el certificado de catastro, con todas las tasas pagas, la sobretasa, certificado de inhibición y cesión, y con todo eso voy y presento un escrito para que me salga el auto de inscripción. Y una vez que yo tengo el auto, más los honorarios y demás que está todo pago, ahí recién hago el oficio y testimonio, algo así, ¿es así? Sí, sí, te faltó el escrito de denuncia de acervo hereditario, pero sí, claro, una vez que vos tenés que obtener el auto de inscripción. Una vez que obtenés el auto de inscripción, recién ahí haces el oficio, el testimonio, pero primero acordate que tenés que pagar el ITGB, sacar el certificado de libre deuda y unas cuantas cosas, ¿viste? Pero sí, perfecto. Bien. Primero tenés que lograr el auto de inscripción, de testamento, el auto aprobatorio de testamento, de la declaratoria de heredero, de la cesión o de la partición. Bien, perfecto. Gracias. Doctor, buenas tardes. Alberto le habla. Alberto, dime. ¿Qué tal? Desde mi experiencia nula, porque nunca hice una sucesión, pero quiero citar el ejemplo que usted dijo de aquel cliente que viene
quiere hacer una sucesión, pero no tiene un peso. Sí. ¿Le empiezo a pagar todo yo para no perder esa sucesión? Mire, ¿Vale la pena? Esto, mire, esto es muy simple. Si viene un cliente con un auto que vale 280.000 pesos y usted le pide al cliente, mira, para poder vender ese auto tenés que gastar 50.000 para hacer la sucesión, Claro, para sacar la declaratoria de heredero, después tenés que pagar otros 70.000 de certificado. Si el hombre lo quiere hacer, lo hace. sí. Pero ustedes no le van a pagar. Ahora, si el hombre recibió un campito que vale $700.000, pero lo único que tiene es eso. Y no tiene, porque hay gente que, aunque ustedes no lo crean, hay gente que no tiene plata, que tiene una casa que le cayó de herencia de un sobrino, de vaya a saber de qué, y no tiene la misma condición económica que el dueño. Usted dice, ¿cómo? Tiene una casa de $100.000, heredó una casa de $100.000 y no tiene 50 lucas para iniciar una... Y a veces pasa. Entonces, ahí es donde yo digo, no pierdan el cliente. Páguenle los 50.000 pesos, firme un boleto, firme acuerdo de honorario, y después se cobran. Total, y si me cambia de abogado, pero no importa, vos metiste la demanda, te aseguraste una tercera parte de la regulación de honorario. Te apurás, sacás la declaratoria de heredero y ya tenés el otro tercio. Y con suerte vendés la casa y te cobras todo. A ver, esto es la experiencia, cada uno lo va piloteando. Cuando uno es Nobel y recién inicia, no tiene una espalda para aguantar. Pero hoy en la realidad es que viene un cliente, un daño y perjuicio, se rompió una pierna, hoy tenés entre el bono y la mediación, el mediador y la cédula, son 20 lucas que tenés que gastar. Y si el cliente no los pierde, no los tiene, no podés perder un juicio que son 2 o 3 palos. Perdónme la expresión, 2 o 3 millones de pesos. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Podés hacerlo. Ahora, tenés que tener espaldas, porque viene uno, lo hace, viene dos, lo hace, y si vienen 4 o vienen 10, tenés que tener 200.000 pesos en la cuenta para arrancar, hasta hacer la rueda, ¿no? Pero la cadena. ¿viste? Hay que estudiarlo caso por caso, digamos, no hay una lógica para este tipo de relación con el cliente. Gracias, Doc. No, de nada, de nada. ¿Alguna consulta? No hay ningún problema. Doctor, una pregunta, Mabel Liendo. Respecto a los boletos de compra-venta, que, bueno, en el caso que han fallecido los titulares de dominio, se abre la sucesión por alguno de los hijos y de estos herederos, y se niegan a realizar la escritura, directamente se solicita, se presentan como acreedor en la sucesión, o hay que iniciar proceso de escrituración, o se solicita dentro del mismo sucesorio. Mira, si vos me decís que los herederos de quien debe firmar la escritura se niega a hacerlo, y ahí tenés que iniciar, entiendo yo, un juicio por escrituración. Sí. Y seguramente el juicio de escrituración lo tendrías que hacer primero contra el causante. Cuando el causante está fallecido, debes continuarlo contra los herederos. No hay chance, es así. Si no, obviamente, ¿quién firma? El juez a su costa, ¿no? Si no firman los herederos. Entonces no es presentarse directamente, perdón, doctor, no es presentarse directamente en la sucesión como acreedores, sino que iniciar otro proceso, el de escrituración. Claro, contra claro. El causante. Ajá. Hay que hacerle el juicio de escrituración al causante fallecido, y como tiene hijos o herederos, pues se continúa contra ellos. Es más, ahí te abre la posibilidad de ganar unos pesos extra, porque podés, como acreedor, presentarte a iniciar la sucesión que tiene la obligación de escriturar, que también te van a regular honorarios por ese inicio de sucesorio, si es que no te ha hecho. Perfecto. Perfecto, gracias, Doc. No, de nada. Hola, doctor. Buenas tardes. ¿Se escucha? Un poquito. ¿Se puede escuchar bien? Ahora sí. Sí, buenas tardes. Le hago una consulta. La primera etapa está, la declaratoria de herederos no la hice yo.
Yo estoy agarrando ahora con la declaratoria. No tengo experiencia, pero es una amiga de infancia. Una única heredera, la cónyuge. Ya tenemos declaratoria. Los bienes nada más fueron mencionados cuando se abrió la sucesión. Eso es capital. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Un escrito acompañando todos los certificados de división, dominio y pedir la orden. No, tenés que hacer más que eso. Tenés que pedir los certificados, inhibición, cesión, dominio, ¿sí? Tenés que pedir el certificado de evaluación de bienes, certificado de inexistencia de deuda, pagar la tasa de justicia y después, con todo eso, pedís que se inscriba el bien y se regule en honorario. Perfecto. Y recién con la orden de inscripción puedo hacer el trato abreviado. Exactamente. Y exactamente, tú lo has dicho. Tenés la orden de inscripción y ahí ya se terminó tu trabajo, se lo pasamos para el escribano. Está bien. ¿Y el poder para eso es un poder especial? Sí, el poder para eso es un poder especial y solo para abogados. ¿Sí? No pueden darle un poder especial a quien no es abogado. No, sería un poder directamente a mí porque la heredera está en otro país. Exactamente. Perfecto. Entonces, tendría que hacer todo eso. Bueno, está bien. Muchísimas gracias, doctor. Excelente. Gracias. Uy, si me hacen las preguntas en forma verbal, mejor, porque tengo la computadora un poco lejos para leer. A ver, espera un poco. Bueno, si este es un tema... perdón. No, respondo a esta pregunta que leí y ya estoy. Esto es así. Acá me preguntan qué ocurre cuando uno de los herederos, Adriana me pregunta, cuando uno de los herederos recibió algo más que otro en vida. Bueno, ahí técnicamente corresponde hacer una acción de colación, porque todo lo que un heredero recibe de su padre se considera como un anticipo de la cuota hereditaria, como un anticipo de la herencia. Motivo por el cual el día que toque que él se muera el causante, el padre de él ya habrá recibido una parte a cuenta. Para que eso ocurra, tienen que iniciarle la acción de colación, que va de heredero a coheredero ante el juez del sucesorio, pero no en la sucesión, tramita por cuerda separada, o sea, por juicio independiente, ¿sí? Y ahí es donde eso que recibió se lo van a computar como un anticipo de la cuota hereditaria. Ojo, si no lo hacen, no, va a recibir más. Bueno, esa sería la respuesta, Adriana. Bueno, Gastón, si te parece, podemos ir a las 6:10. Bueno, esta capacitación la van a estar encontrando grabada en nuestro canal de YouTube, como todas las capacitaciones virtuales que tuvimos hasta el momento y las que vienen también. Así que, bueno, gracias a todos y todas nuevamente por asistir. Y gracias a vos, Gastón, por el tiempo. Bueno, espero que hayan entendido, chicos, colegas. Así que, bueno, nos vemos la próxima entonces. Hasta luego.